puedan asistir, pues la vean de forma síncrona. Y bueno, como ya he comentado, daros la bienvenida a todos a la asignatura de minería de datos. Ya verás, es una asignatura muy interesante bajo mi percepción y bueno, espero que nada, disfrutéis un montón y que, como ya he comentado, que sobre todo que aprendáis y veáis, bueno, pues el mundo tan maravilloso, ¿no?, que nos traen los datos. Entonces, bueno, la sesión de hoy, como es la primera sesión que tenemos de la asignatura, haremos una primera parte de unos 20 minutos, media hora de presentación de la asignatura, en la que, bueno, pues me presentaré yo un poquito también brevemente, veremos la asignatura, la metodología que vamos a seguir, la forma de evaluar, que vamos a ver. Después haremos un paseo por el aula, que aunque es un aula análoga a las otras asignaturas que ya habéis estado viendo en el máster, pero bueno, para verlo también conjuntamente, por si sale alguna duda o cuestión. Y después, si tenemos preguntas, las resolvemos y demás. Si os parece bien, hacemos como un descansito de 5 o 10 minutos y ya seguimos con la primera parte del primer tema. Al ser la primera sesión, hoy va a ser pues muy liviano, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a proceder ya a compartir pantalla. Bueno, añadir también que cualquier duda que tengáis, pues la ponéis en el chat o si no, también sentiros con total libertad para abrir el micrófono y comentarla, ¿vale? Yo sí que es cierto que ahora cuando ponga a presentar la presentación no miraré directamente las dudas que tengáis, pero cuando deje de presentaros o os vaya oyendo, iré... a ver, ¿nos das permiso para transcribir tus clases y compartirlo entre nosotros? Sí, sin problema, no hay problema. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que decía, ¿vale? En cualquier momento sentiros con confianza de o levantar la mano, preguntar, abrir el micro, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir ya pantalla. ¿Vale? Vamos a empezar con la presentación de la asignatura. Vale, a ver, la tenemos aquí. Vale, ya estaréis viendo mi pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar con la presentación de qué es la asignatura, qué es lo que vamos a ver, pues una breve introducción de quién soy yo, ¿no? Mi nombre es Vanessa Moscardo, aquí tenéis mi correo, ¿vale? vanessa.moscardo@, bueno, este está mal, vanessa.moscardo@profesoruniversidadviu.com, ¿vale? Faltará parte de profesor. Y bueno, pero también lo tenéis en el aula. Y bueno, básicamente mi formación académica, bueno, pues tengo el doctorado en automática, robótica e informática industrial. Después me especialicé bueno, mi parte del doctorado está focalizado en temas de algoritmos de inteligencia artificial aplicadas pues al tema de páncreas artificial. Entonces, pues bueno, en ese mundillo, pues bueno, me especialicé con temas de inteligencia artificial, cursando máster, después otro con análisis y visualización de datos y también pues un máster en ingeniería biomédica, ¿no? Un poquito serían, digamos, mis pilares académicos. Actualmente, ¿dónde estoy? Pues bueno, estoy aquí en la Universidad Internacional de Valencia. Estoy, bueno, además de estar en 2 grupos de investigación, pues bueno, estoy ejerciendo el cargo de la directora del grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y también, bueno, colaboro con empresas, actualmente con una empresa que se llama Maisa, que se dedica pues a temas de modelos largos del lenguaje, ¿vale? Entonces, por la parte de investigación, que bueno, que ha sido lo que me ha estado acompañando desde básicamente mis principios de mi formación académica, pues lo enfoco en dos líneas distintas. La primera es IA y análisis de datos aplicadas a temas de salud. Concretamente, aquí en VIU lo que estamos centrándonos es en el tema de salud mental y de temas de calidad de vida, ¿vale? Cómo podemos, pues, mediante modelos, mediante distintos análisis, cómo podemos pues, trabajar en ese campo. Y por otra parte, en el grupo de investigación de Greenius lo que hacemos es, o sea, también parte de aplicar IA, análisis de datos, etc., de este tipo de estrategias de inteligencia artificial o de minería de datos, aplicados sobre todo a temas de sostenibilidad y espacios verdes,
¿vale? Entonces, bueno, eso serían un poquito donde estoy ubicada, en la universidad y donde estoy ubicada en el campo de investigación. Bien, y pasando ya a la parte interesante, que es ya presentar la asignatura en la que vamos a cursar y vamos a estar viendo hasta mitad de enero, pues es la asignatura de minería de datos. ¿Qué es lo que vamos a abordar en estos primeros 20 minutos de presentación? Pues una breve descripción de la asignatura, el temario que vamos a ver, cuál es la metodología que vamos a seguir, el calendario de las sesiones, cuál es el sistema de evaluación que tenemos y a qué fechas tenemos que prestar atención o cómo tenemos que comportarnos para ser evaluados correctamente. También comentar o dejar breves pinceladas sobre el uso de la IA, que tenemos que hacer un uso de la IA responsable. Veremos también a la hora de la asignatura y, por último, pues unas breves recomendaciones o consideraciones. Bien, la asignatura de minería de datos dentro del máster que estáis cursando está dentro es la primera que se ve de un bloque de 4 asignaturas en la que se pretende introduciros a los estudiantes a lo que viene siendo la parte analítica de la ciencia de datos. En esta parte lo que trataremos será desde la captura de datos hasta cómo los tratamos, cómo los limpiamos, cómo entendemos, cómo interpretamos estos datos, qué visualizaciones tenemos que realizar para poder entenderlos, para poder meternos y mimetizarnos en los mismos, para ver, pues bueno, yo tengo este objetivo, yo quiero alcanzar este objetivo, quiero hacer este análisis, quiero tener este modelo, quiero ser capaz de predecir lo que sea, quiero ver estos patrones, etcétera. Pues, ¿cuáles son los pasos que debo de seguir hasta llegar a la parte de modelado, ¿no? Que también, bueno, es una parte de la minería de datos. Y entonces, pues todos estos pasos o estas fases que se trabajan y que forman parte de lo que viene siendo la analítica en la ciencia de datos es la que vamos a ver. Y bueno, concretamente en minería de datos nos centraremos mucho en la metodología KDD, que después veremos, y es porque nos da unas pautas y está muy faseado todas estas partes que son imprescindibles y todas estas buenas praxis que tenemos que realizar para obtener pues, conocimiento o obtener la información de los datos que nos es requerida, ¿no? Entonces, bueno, las otras asignaturas que veréis ya después de esta y que, bueno, complementan lo que viene siendo la parte de analítica de la ciencia de datos es la de estadística avanzada, que la veréis inmediatamente después de esta, y la de machine learning y visualización de datos. Bien, y ya centrándonos en esta asignatura, el objetivo, pues, ¿cuál será? Pues introduciros los conceptos básicos de la minería de datos, que son técnicas que permiten describir y modelar conjuntos de datos complejos y qué procedimientos de forma automática podemos abordar para tratar y para sacarle todo el jugo posible a los datos que tenemos, ¿vale? Todo este proceso es lo que es el concepto que os he introducido del proceso KDD, que es Knowledge Discovery in Databases, es decir, vamos a descubrir conocimiento en las bases de datos, ¿vale? Entonces, es una metodología ya muy utilizada y muy faseada y establecida que nos permite, pues esto, de forma correcta y adecuada, ir subiendo de escalón tras escalón para abordar el conocimiento que queremos obtener. Entonces, pues bueno, aquí como ponemos en este párrafo, pues bueno, y que también está en la guía de la asignatura, pues estos procedimientos sirven pues para extraer información relevante, implícita y desconocida de los datos. ¿Vale? Está diseñado pues para detectar patrones, regularidades en dichos datos y que puedan ser usados para predecir respuestas ante nuevas situaciones, ya sea predecir respuestas o también incluso hacer recomendaciones o incluso tener pues una visualización de cuál es mi situación, cuál es mi escenario, cuál es mi empresa, con todos los datos que tengo, pues soy capaz de ordenarlos, analizarlos, visualizarlos y entonces tengo una imagen súper potente de cuál es la situación de mi empresa. Esto me va a permitir a mí pues tomar decisiones, ¿vale? Entonces, no solamente hacer predicciones, sino también tomar decisiones o hacer análisis ya no descriptivo, sino prescriptivo, es decir, basado en recomendaciones, en expertise y conocimiento de datos. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que iremos viendo de poco a poco a lo largo de la asignatura. Objetivos.
pues introduciros en el análisis inteligente de los datos, en entornos Big Data, que conozcáis y seáis capaces de aplicar un proceso completo de extracción de conocimiento de una base de datos con sus diferentes etapas, lo que viene siendo que seáis capaces de identificar y abordar cada una de estas frases de la metodología KDB. Después también que conozcáis las técnicas provenientes tanto de la estadística como de la inteligencia artificial para el análisis de los datos y que conozcáis las diferentes utilidades de estas en cuanto a la adecuación a los diferentes problemas a tratar y que distingáis claramente los diferentes resultados que se pueden alcanzar. Este punto es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque datos, hay muchos datos, tenemos infinidad de datos, podemos, pues, a día de hoy, redes sociales, IoT, vamos, tenemos muchísimos datos y podemos ser capaces de hacer muchos análisis, podemos obtener muchos modelos, hacer muchas predicciones, pero tenemos que ser capaces de saber o de reconocer cuál es el problema que queremos resolver o cuál es el análisis que debemos de realizar para resolver el problema que tengo delante, ¿no? Es decir, es muy importante la parte de analizar la situación, ver cuál es el problema que quiero desarrollar o resolver, qué tipo de problema es, si es de clasificación, si es de identificación de patrones, si es de reconocimiento, si es que tengo que aplicar reglas, etcétera. Tengo que saber qué es lo que tengo que llevar para implementarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué datos dispongo? ¿Todos los datos son útiles? ¿Cómo son mis datos? ¿Puedo usarlos todos? ¿Me van a meter más ruido? ¿Me van a...? ¿Vale? Es decir, toda esta casuística nos tenemos que familiarizar con ella para así poder decidir, para así poder caminar en todas estas fases e ir decidiendo qué cálculo o qué algoritmo o qué metodología me conviene ir aplicando en cada momento. Pero para eso tengo que tener súper identificado cuál es mi problema a resolver, cuáles son mis datos de partida y a qué quiero llegar, ¿no? A qué quiero aspirar, pues sea una predicción, sea una recomendación, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa capacidad crítica también es súper importante. Bien, entonces para abordar estos objetivos, el temario de la asignatura se divide en 8 temas. En el primero veremos pues, datasets y problemas de minería de datos. Después haremos una introducción al proceso de KDD y sus etapas. Continuaremos con el análisis y representación gráfica de variables. Después con análisis y el procesamiento de estas variables. Es decir, no solamente las veo, ya veo qué distribución tienen, cómo son, qué magnitudes tienen. Entonces, bueno, pues ahora voy a hacer un procesamiento. Voy a quitar los outliers, voy a quitar las variables que no me sirven, etcétera. Voy a normalizar, lo que sea. Después pasaremos al tema 5 y en este lo que veremos serían técnicas no supervisadas, ¿vale? Que ahora después ya veremos brevemente a qué hacemos referencia con técnicas no supervisadas. Después pasaremos a las técnicas supervisadas en el tema 6. En el tema 7 haremos la evaluación y la comparación de los modelos y el tema 8 veremos pues, ejemplos y aplicaciones relacionadas con la metodología KDB, ¿vale? A lo largo de estos 8 temas, además de exponer y de preparar y de, pues bueno, compartiros la teoría, explicaros los conceptos, ver qué tenemos que hacer, iremos acompañados siempre de ejemplos o de código Python para, pues bueno, pues acompañar esta parte teórica con su aportación práctica, cómo podemos esto implementar o cómo podemos implementar cada una de estas fases en el código y trabajar con ello. Bien, entonces, para la metodología, calendario de sesiones y evaluación, nos vamos a ir a la guía de la asignatura para que también os familiaricéis con el documento. ¿Vale? Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? Perfecto. Vale. Pues nada, vamos a seguir, como comentaba, con la parte de la guía docente de la asignatura. ¿Vale? Tenemos 2 guías, como ya lo habréis visto en las otras asignaturas. Tenemos una que es la guía de la asignatura y otra que es la guía docente. La guía de la asignatura básicamente nos enseña, nos comenta pues, cuáles son los objetivos, de qué trata la asignatura, cuáles son las competencias que vamos a abordar y introducimos una breve bibliografía. Pero la guía que nos tenemos que tener siempre de la mano, de la que no nos tenemos que olvidar, es la guía de la asignatura. ¿Por qué?
porque aquí es donde está la particularización en esta edición vuestra. Es decir, están pues, los datos de contacto de quien viene siendo el docente, en este caso soy yo, la planificación de las sesiones, cómo vamos a evaluarnos y también bibliografía interesante, pues que hay que ir, pues que conviene pues, ir, aunque os lo iremos recordando, pero que conviene ir revisándolo. ¿Vale? Entonces, lo primero bueno, que resulta interesante, bueno, interesante no, que tenemos que tener en cuenta es mi correo, ¿vale? Aquí sí que está correctamente puesto. vanessa.moscardó@profesor.universitatiu.com. A través de este correo, pues las dudas que vayáis teniendo durante el curso, solicitud de tutorías, cualquier cosa que queráis comentarme, aportarme, lo que sea, pues me lo dirigís a este correo y fenomenal, ¿vale? Entonces, este será nuestro punto de contacto, además de las sesiones que vayamos teniendo. Bien, la otra parte interesante es la parte de las sesiones. ¿Vale? Ya hemos hecho la primera sesión, que es la tutoría inicial, que es la sesión de hoy. ¿Vale? La sesión de hoy empezamos a las 6 y terminaremos a las 8 o un poquito antes, pues dependiendo de lo que nos lleve el temario, pero después sí que todas van a ser de 2 horas estrictamente. ¿Vale? Bueno, aquí vamos viendo las sesiones. La mayoría tener en cuenta que la mayoría que caen en martes, ¿vale? Por regla general, serán de 6 a 8 y las que caen en jueves serán de 8 a 10. No obstante, las sesiones están planificadas ahí y también voy a intentar actualizar el calendario, ¿vale? Para que os salga también la notificación en el lateral de las aulas, ¿vale? Además también, pues bueno, os iré haciendo recordatorios el día anterior para que lo tengamos en cuenta. Bueno, interesante aquí, pues bueno, ver qué iremos viendo en cada una de las sesiones. Esto es la planificación inicial, pero a lo mejor pues nos podemos entretener un poquito más en algún tema, nos podemos entretener un poquito menos en otro tema y a lo mejor, pues bueno, pues el tema 2, en lugar de terminar en la sesión 2, lo terminamos al inicio de la sesión 3. Pero bueno, van a ser desviaciones bastante pequeñas para ceñirnos al temario. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podéis ver lo que vamos a ver en cada una de las sesiones. Y esta, la tutoría final, que es la del 13 de enero, en esta tutoría tenemos que, es bastante interesante que para esta tutoría ya hayáis trabajado bastante la asignatura en vistas al examen, porque es la tutoría previa al día del examen y es la que pues veremos pues una recapitulación de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la asignatura. Bien, entonces, eso tenerlo en cuenta. De todas formas, lo que os he comentado, iré poniendo anuncios o si en algún momento pues, hay algún tipo de imprevisto, pues también se notificará en el aula. ¿Vale? Entonces, ya en esta asignatura como en el resto, os animo a que también estéis súper atentos a los anuncios. Bien, entregas y examen. ¿Vale? Esto es también bastante interesante. La fecha de entrega del portfolio es justo el día antes del examen, ¿vale? Es decir, tenemos el examen el día 15 de enero, pues el portfolio lo tenemos que entregar como máximo el 14 de enero, ¿vale? Esto en primera convocatoria. También podemos ir a segunda convocatoria y en este caso lo tendríamos que entregar el 25 de marzo, ¿vale? Aquí todas las actividades se evalúan en base 10 puntos, pero contribuyen a la calificación final de la asignatura con el porcentaje indicado en el siguiente apartado que vamos a ver. ¿Vale? Es decir, vamos a puntuar los portfolios del 0 a 10, siendo 0 un desastre y 10 y siendo 10 la excelencia. Entonces, bueno, pues en base a eso ahora veremos la ponderación y lo consideraremos para la nota final. Después, la fecha de realización del examen sería el 15 de enero para la primera convocatoria y el 26 de marzo para la segunda convocatoria. Aquí que tenemos que tener en cuenta que tenemos dos franjas, ¿vale? La franja A y la franja B. La franja A es a las 12 y la franja B será a las 8 de la tarde, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Que quien se presente a una ya no puede presentarse a la otra, es decir, solo tenemos una oportunidad. Tenéis que ver a cuál de las dos vais, pero es esa, ¿vale? No es que tengamos dos opciones de examen. Bien, y después, pues bueno, el examen se hará sin ayuda de material adicional, ¿vale? Y aquí también importante, como también nos lo habrán recordado en las otras asignaturas, el tema de estar registrados en SMART,
¿vale? Tenemos para que un examen sea válido y sea considerado o sea, exacto, válido, que eso no se descarte o que no se anule, perdón, la palabra que está buscando, para que no se anule, tenemos que tener Small conectado y que todo esté funcionando durante la realización de todo el examen. Entonces, importante también que tengáis precaución en cara a los exámenes y tal, pues a tener Small perfectamente configurado. Bien, esto por la parte de los exámenes. Y ahora, el tema de las actividades, ¿vale? Lo que hemos dicho de la parte del portfolio, básicamente. Como estas actividades que hemos comentado en esta parte de acá, de la fecha de entrega, ¿no? Del 14 de enero y el 25 de marzo. Entonces, ¿qué van a ser? Pues bueno, vamos a tener 2 actividades guiadas, ¿vale? Estas 2 actividades guiadas a lo largo de las sesiones, pues vamos a ir trabajándolas también conjuntamente, ¿vale? Os voy a ir dando ya indicaciones para cómo ir haciéndolas. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la primera actividad será pues, introduciros en el proceso KDB. ¿Vale? Se expondrán diversas fuentes de datos y se realizará un primer análisis exploratorio de un dataset. ¿Vale? Esta tendrá un porcentaje en portfolio del 20%, ¿vale? De la nota. La fecha para entregar, pues la que hemos comentado antes, máximo el 14 de enero en primera convocatoria y el 25 de marzo en segunda convocatoria. La actividad guiada 2, pues en esta continuaremos trabajando el proceso KDD y entonces en esta parte, además ya partiremos de, bueno, pues ya hemos hecho un primer análisis exploratorio, etcétera, pues vamos ya a continuar con los siguientes pasos. Pues bueno, limpiaremos el dataset, y veremos qué tipo de problema podemos resolver con él, ¿vale? Es decir, ya nos habremos mimetizado, habremos visto las variables, viendo qué se está midiendo, etcétera, etcétera, y podremos ver, pues bueno, qué tipo de problema queremos resolver y vamos a resolver, ¿vale? La fecha de entrega la misma, como máximo, y tiene la puntuación de un 20%. Después, tenemos otra actividad que es la del foro de debate evaluable. ¿Vale? En esta parte lo que se valora es que participéis en el foro de forma proactiva, pero además también que aportéis como forma de debate, aportando pues, información relevante o buscando respuestas de interés, dado unos temas que vamos a plantear. ¿Vale? Entonces, pues bueno, basándonos en eso, que ahora también os enseñaré para que no haya ninguna duda, cómo es, digamos, la pinta, ¿no? O cuál es la forma de esta actividad, pues bueno, es una parte del foro que va a ser evaluable. Además de este foro evaluable, hay otros hilos en el foro, que también os recomiendo que utilicéis, que sean aquellos, pues para resolver dudas que tengáis entre vosotros, dudas de las actividades, plantear temas de interés o compartir bibliografía, pues que yo que sé, que en la asignatura, durante las sesiones no las hemos visto, pues vosotros lo queréis compartir porque habéis encontrado un link súper interesante que aplica a este contexto, pues lo compartís, ¿vale? Es un foro vivo para que entre todos pues podáis ahí utilizarlo como un espacio de compartir, pues eso, conocimiento o dudas, ¿vale? Y os vais ayudando entre vosotros también. Eso no es evaluable, ¿vale? Pero es recomendable que lo uséis porque, pues bueno, pues puede ayudar, ¿no? También a hacer equipo, a hacer clase, etcétera. Y después ya será pues, el otro hilo, que es el evaluable. Ahora, como os comentaré, para que, como somos bastantes en el foro, ¿vale? Pues habrá 2 hilos de debate evaluable, ¿vale? Y cada uno pues, os tocará en un grupo o en otro, en base a vuestro apellido. Bien, después, la actividad evaluable continua, esta es otra actividad, ¿vale? Que también pues, tiene un peso de un 10% respecto a la nota final. Y aquí lo que se trata pues, es un cuestionario de múltiples opciones que tendréis que contestar después de haber visionado un vídeo, que también está disponible en el aula. ¿Vale? Aquí las fechas de entrega, en este caso, son anteriores a la fecha del portfolio. ¿Vale? Si os fijáis, tanto el foro como esta actividad de evaluación continua, perdón, es el 10 de diciembre. ¿Vale? Y estas solo se puede valorar en primera convocatoria. Es decir, la segunda convocatoria, este 20% no lo tenéis, si no lo habéis hecho en primera convocatoria.
¿vale? Entonces ya yo os animo a que las hagáis todas porque cuanto más mejor, pero si queréis hacer estrategia de a ver con qué nota me quedo o lo que sea, tened en cuenta que esta solo tenéis la opción hasta el 10 de diciembre, ¿vale? Y después tenemos la parte del examen. Que el examen estará formado por 20 preguntas teórico-prácticas también de tipo multiopción y con una única respuesta posible, correcta. ¿Vale? Esto puntúa un 40% de la nota final. Entonces, tenemos que la parte del examen, un 40%, y el resto de actividades, un 60%. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y importante, que no hay segunda convocatoria para estas dos actividades de evaluación continua. También importante, siento ser redundante seguramente con otras asignaturas, pero hay que dejarlo claro desde el principio. ¿Vale? Entonces, las entregas fuera de plazos no se tendrán en cuenta en efectos de corrección o de evaluación. ¿Vale? Es decir, si lo entregáis fuera de plazo, no tendréis feedback y no tendréis evaluación. ¿Vale? Nada. Aquí se ha añadido el tema también de lo del el proctoring, que es digamos que es el SMOUL, ¿vale? Que tener en cuenta de que tenéis que tenerlo funcionando en el día del examen, ¿vale? También es vuestra responsabilidad pues haber hecho vuestro registro biométrico y que sepáis que funcione correctamente. Bien, aquí ya como último punto, pues bueno, os dejamos también bibliografía de referencia y bibliografía pues complementaria y recomendada pues para que la reviséis y bueno, pues vayáis viendo, los tengáis ahí como libros de cabecera o para la hora de buscar pues lo que vayamos viendo y le vayáis dando pues un ojo, ¿vale? Y un vídeo docente aquí también. Este vídeo de aquí será el que tendréis que visionar para la actividad de evaluación continua, pero este de aquí pues también puede ser interesante pues verlo para el tema de los entornos de Jupyter Notebook. ¿Vale? Entonces, esto hasta aquí. Bueno, también mencionar el tema del horario aquí. Todas las horas que se indican, tanto de entrega como la de las clases, siempre va a ser hora España peninsular, ¿vale? Para que lo tengáis también en cuenta. Bien, y antes de volver a la presentación, ver cómo funciona la actividad del foro, ¿vale? Esta actividad estará subida en el foro y aquí, pues bueno, pues explica qué es lo que se espera que se haga. ¿Vale? Entonces, como hemos comentado, pues será empleado de forma asíncrona para tratar un tema de debate relacionado con la asignatura, ¿vale? Se habrían seguramente de 2 a 3 temas de debate en los que podéis participar. No es necesario que se participe en todos, ¿vale? Se recomienda que sí, pero no es necesario que se participe en todos los temas que se pongan, pero mínimo con uno, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Pues que reflexionéis sobre la importancia de temas de actualidad relacionados con minería de datos, creando un debate entre vosotros. Trabajo previo, pues bueno, pues antes de realizar esta actividad, pues es recomendable pues consultar los recursos o artículos que puedan ser de especial interés en el tema propuesto. ¿Vale? Es decir, pues bueno, estamos abordando los distintos temas, la metodología KDD, ahora estamos en la parte de procesamiento de datos, a ver qué librerías estoy usando con Python, etcétera. Pues bueno, pues tener un poquito de esta revisión antes de buscar la información. Bien, el alumnado, una vez realizado ese trabajo previo, es decir, pues he buscado, he reflexionado, he buscado cosas de interés respecto al tema propuesto, pues tiene que comentar e interactuar en la discusión dando su opinión crítica y argumentada, así como respondiendo y comentando las aportaciones del resto de participantes en el foro, siempre respetando las opiniones de los compañeros. Es decir, como habrá veces que, bueno, que al final no deja de ser pues un debate, se pueden plantear distintas opiniones, etcétera, siempre tenemos que acordarnos de ser respetuosos. ¿Vale? Y en este caso, pues bueno, el profesor evaluará pues, las aportaciones, pero no intervendrá. ¿Vale? Y bien, todas las entradas del foro se consideran evaluables siempre y cuando se dé alguna de las siguientes condiciones. Es decir, no vale con decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, tiene que haber pues un poquito de miga, tiene que ver que se ha pensado, que se ha argumentado, que se ha expuesto el tema, etcétera. Entonces, se tiene que generar debate constructivo en torno a la asignatura, siempre que se realice una crítica constructiva de calidad a las aportaciones que sugieran otros compañeros. Es decir, a lo mejor también
una persona no hace una entrada súper larga de exponiendo un tema súper potentemente, pero la discusión o la respuesta a un compañero pues es suficiente, tiene una entidad suficiente de discusión, está argumentada, está referenciada, pues eso también puede valer, ¿vale? Bien, también, pues bueno, en estas entradas pues, se pueden proponer metodologías, conceptos, sugerencias. Se puede incluso aportar, pues mira, opino tal, 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 y mira, he encontrado esta referencia o este paper que habla de esto y pues hacer como un resumen del paper que se ha encontrado, pues también, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta todas las aportaciones que se hagan, pues bueno, se valorará el esfuerzo que se ha hecho y pues se puntuará la actividad, ¿vale? Aquí abajo, en este documento, también hay una rúbrica de evaluación, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta a la hora de ver cómo vais a ser pues, valorados o puntuados en esta actividad. Este PDF o este documentillo en el hilo del foro estará también presente para que pues, lo tengáis vosotros disponible antes de empezar a hablar en el foro. ¿Vale? Bien, entonces, esto por la parte hemos visto ya metodología, los calendarios de las sesiones y la evaluación. Y ahora, un tema interesante que también hay que meter sobre la mesa, en este caso, es el uso de la IA que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Es decir, tenemos que utilizar la IA, las herramientas de IA generativa, pues tanto como asistentes ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, lo que sea, los podemos utilizar perfectamente porque realmente son herramientas que tenemos a nuestra disposición y nos ayudan a sintetizar contenido, a encontrar distintas fuentes, pero lo que sí que tenemos que hacer es un uso responsable y ético de la misma, ¿vale? No me vale copiar y no evaluar lo que estoy copiando. No me vale que me lo hagan y me lo haga la IA y yo ni siquiera lo reviso ni nada, no. O sea, o no lo parafraseo, ¿vale? Entonces, es súper importante que si la usáis, la uséis con cabeza, que leáis, que seáis críticos con lo que os pone, no siempre va a estar bien, ¿vale? Tenemos que tener esa premisa clara y entonces, pues nada, aprovecharos de lo que os puede ofrecer este tipo de herramientas, pero siempre vosotros revisándolo, siempre, pues dándole la parte humana y crítica de lo que se está devolviendo, ¿vale? Entonces, eso es lo que os pedimos, que hagáis un uso responsable y que no, y ya está, ¿vale? Es una herramienta que es muy útil, la utilizamos, pero que no nos haga ella todo y intentemos pues, aprender, ¿no? Aprender de tener un aprendizaje nosotros, ¿vale? Entonces, pues nada, eso también comentar al respecto de la IA. Bien, ¿todo bien hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí. Vale, a ver. Vale, vamos a ver, Roger comenta. Exacto, Roger, lo que vamos a comentar, ahí lo que se va a hacer es que las dos actividades del portfolio se van a ir trabajando en clase, ¿vale? Por eso son actividades guiadas, no se van a hacer no se van a completar completamente, valga la redundancia, en las sesiones, pero se van a ir trabajando. ¿Vale? La idea es que pero claro, cada uno tenemos que partir de una selección de un dataset, entonces las iremos trabajando, pero a medida que las vayamos trabajando, cada uno de nosotros ya las vamos particularizando, ¿vale? De forma que ya vamos teniendo parte de esta actividad que vamos a tener que entregar. Hay que aprobar ambas partes, supongo, sí, exacto. Muy buen punto. Muy buen punto porque sí, hay que aprobar las dos partes. Es decir, para aprobar la asignatura, aunque no me vale que en el examen saquemos, bueno, en el examen no, porque si sacamos un 10 en el examen tendríamos un 4, ¿no? Pero no me valdría que en el portfolio sacar un 10 y en el examen un 0, porque tendrías un 6, o sea, el porcentaje sería un 6, o sea, la nota final sería un 6, pero no porque no habrías aprobado la parte del examen. Entonces, las dos partes se tienen que aprobar, mínima con un 5 y entonces ya empezamos a calcular notas, ¿vale? Entonces, eso es importante, tenemos que aprobar las dos partes. Vale.
hablando de las herramientas de IA, me permitiría transcribir el audio de la grabación localmente sí, esto es para encontrar más rápidamente qué se ha dicho, en qué tema. En ocasiones es difícil encontrar lo relevante, pero cuando no tiene poco tiempo, sí, no hay problema. O sea, por mi parte, no hay problema con que se use. Vale, vale, entonces, continuamos ahora con la visita de la hora de la asignatura. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en real time, pero básicamente los puntos importantes es la información de la asignatura. Ahí es donde, bueno, pues tendréis mi contacto y una breve descripción de lo que viene siendo la asignatura. Las videoconferencias, que es por donde habéis entrado ahora a las sesiones. El contenido de la asignatura, que es pues, donde están los recursos de aprendizaje y donde iré subiendo pues tanto todo el material que vayamos viendo o enlaces que vea interesantes. Y después, perdón, la parte de actividades y la evaluación final en este apartado, pues donde tendremos las actividades evaluables, que vienen siendo las del portfolio, y el examen final. ¿Vale? Entonces, a ver, de aquí, al aula, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la parte de la información de la asignatura. Aquí es lo que os he comentado, que tendríamos la bienvenida y sobre todo pues mi correo electrónico. Aquí también, bueno, he dejado los enlaces de los perfiles de investigación y LinkedIn por si acaso. Y aquí, pero lo más importante es la guía de la asignatura, que esta es la parte que también está, creo, disponible en la web del máster. Y aquí, pues, bueno, es donde se describe, pues, todo lo que se va a ver. Y esta es la guía docente, que es la que hemos estado revisando ahora en esta presentación, que es donde están las sesiones, eh, las fechas importantes, la bibliografía, ¿vale? Entonces esta la tenemos que tener siempre a mano. En esta parte, en las videoconferencias, pues a través de aquí podemos ver, asistir a las clases de forma síncrona o también acceder a las grabaciones. Y aquí tenemos la parte del contenido de la asignatura, ¿vale? Aquí dentro tenemos los recursos de aprendizaje, que básicamente es un manual de la asignatura, y el vídeo docente de José Ángel Olivas Varela, que es el vídeo que tendréis que visionar si queréis completar la asignatura de evaluación, la actividad de evaluación continua, que es la del visionado del vídeo. Y aquí en material docente es donde iré subiendo yo las presentaciones y el material que vayamos viendo. La parte en esta carpeta de presentación de asignatura, pues cuando termine esta sesión subiré la PPT que os he estado mostrando. Después, para la sesión 1, pues bueno, ya os he puesto como enlaces, ¿vale? Para ir visionando. Y aquí será la PPT del primer tema, que lo veremos tanto en la sesión 1, porque el tema 1 y el tema 2 están en este mismo documentillo. Entonces, tanto la sesión de hoy como la sesión del próximo día estaremos trabajando esta presentación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, si queremos, vamos ahí. ¿Cómo voy al foro? Pues en la parte de debate, ¿vale? En los foros evaluables aún no os lo he puesto visible, ¿vale? Aún no lo podemos ver porque, bueno, pues primero lo quería presentar y comentar cómo íbamos a funcionar, ya lo habilitaré a lo largo del día de mañana. Y entonces aquí, como podéis ver, aquí está el mismo documento que hemos visto ahora, que os enseña dónde estaba pues la valoración, dónde estaba lo que se tenía que tener en cuenta, pues está aquí también. Y a partir de aquí ya tendréis que abrir debate, valga la redundancia, ¿vale? Y cada uno pues en el grupo donde os toque. Esto va asignado también por apellido, ¿vale? Entonces, si vuestro primer apellido empieza de N hacia adelante, estaréis en este foro y si no es en el anterior, pero en el otro, del grupo A M, ¿vale? Y con ello ya os evaluaríamos. Este es el foro de revisión bibliográfica, que bueno, pues que también es un foro dedicado a, pues, a la lectura y revisión de textos que queráis, pues bueno, pues he encontrado este paper o yo misma que, bueno, pues me encuentro un paper interesante en el tema y os lo pongo por ahí, también podría ser, o cualquiera de vosotros. ¿Vale? Y después esta es la parte de foro de dudas y consultas. Aquí también pues las descripciones de las actividades o dudas que pensáis que pueden ser generales y que, pues bueno, pues en lugar de mandarme un correo, pues lo hacemos a través de ahí, pues porque son dudas que creéis que a la mayoría les va a venir bien resolverlas, pues también. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es donde deberíamos de entrar si queremos... uy, me salí. Si queremos
Perdonadme. ¿Vale? Si queremos resolver las dudas. Y por esta parte, nada, aquí, la parte de actividades, que es donde iremos para ver, pues bueno, la parte de las actividades formativas, que están ahí las actividades, y la evaluación final, que es donde estarán el examen, que el examen se abrirá en la fecha que os he comentado, ¿vale? O bien el 15 de enero o el 26 de marzo, ¿vale? Y las actividades formativas, pues a través de estos enlaces, pues tendréis que entregar las dos actividades del portfolio, ¿vale? Entonces, nada, por esta parte diría que el aula es como las otras asignaturas, por tanto no tiene mucho más misterio, pero bueno, no está de más repasarlo conjuntamente. Y después ya para terminar con esta breve presentación de la asignatura, pues bueno, comentaros que, bueno, pues que el material de soporte trabajado durante las videoconferencias, es decir, las PDFs, están disponibles en el aula después de la realización de la sesión. Algunas veces como hoy, igual ya están subidas, ¿vale? Pero bueno, al día máximo, el día siguiente, ya subiré la presentación o el material, por ejemplo. Igual la presentación ya está, pero si hemos trabajado código o lo que sea, pues a lo mejor en vez de subirlo el día inmediatamente, pues lo subo el siguiente día, ¿vale? Pero bastante ágil para que lo podáis trabajar y seguir para la siguiente sesión, porque tenemos martes y por norma tenemos 2 días, martes y jueves, pues bueno, pues para también ser ágil por esa parte. Bien, esto es altamente innecesario, es altamente recomendado y barra necesario visualizar las videoconferencias, ya sea en directo o a través de las grabaciones de forma síncrona. ¿Por qué? Pues porque vamos enfatizando en las cosas que son más relevantes o no tan relevantes de cara al examen, etcétera. Después también existe la posibilidad de que algún cambio en la planificación docente, que eso será comunicado a través de una anuncio en el aula. Eso tiene que ser de fuerza mayor, pues que bueno, que en lugar de un catarro, pues que esté con neumonía, pues entonces ahí es una causa mayor, se notificaría y haríamos alguna modificación de sesiones, pero eso es muy raro que pueda suceder, pero bueno, también tenerlo en cuenta. Después, revisar la guía de la asignatura y la guía docente. Lo que hemos hecho, pues bueno, lo que os he dicho, tenerlo presente porque al final son esas fechas las que mandan. También os animo a esto, a una participación activa en las sesiones. Somos pocos, bueno, no tan pocos al final, entonces, bueno, no nos aprovechemos de que seamos pocos, pero bueno, siempre que mantengamos el orden, os animo bueno, que de forma proactiva, que comentéis, que si queréis poner ejemplos, tenéis dudas, levantéis la mano, abréis el micro, lo que sea, para que las sesiones pues sean lo más amenas y agradables posibles. ¿Vale? Después, estar atentos a los anuncios, pues bueno, pues por cualquier notificación se hará a través de ahí. El tema de Small es súper importante, ¿vale? De cara a los exámenes, no esperemos al último momento. Tenemos el examen el día 15, pues bueno, en este caso no porque no es la primera asignatura, pero en cualquier caso, aseguraros de que Small va bien. Si tenéis alguna duda, preguntad, por supuesto, y también usad el foro de forma, pues bueno, para compartir también las dudas que tengáis con el resto de compañeros. Sé que tenéis, seguramente tendréis algún grupo de WhatsApp, algún tipo de Discord, no sé, cualquier tipo de plataforma para comunicaros, pero bueno, el foro de la asignatura está guay tenerlo también ahí porque, bueno, pues lo tenéis pues, clasificado, lo tenéis focalizado y centralizado en las dudas de esta asignatura, ¿no? Entonces, nada. Esas serían un poquito las recomendaciones y que, bueno, que sobre todo también pues que le pongáis mucho amor a la asignatura porque es bonita, yo creo, porque es como además, muy romántica, ¿no? Porque vas pasando por todas las fases, aunque después ya vayamos a profundizar en otras asignaturas. Nos vamos a poner ya más en temas de Machine Learning, nos vamos a poner más en temas de visualización de datos, pero esto es como que ves el camino, ¿no? Es como que te da esta visión general y la vas trabajando que es bonita, ¿vale? Entonces, os animo a eso, a que la disfrutéis y que cualquier aportación, cualquier duda, pues que la compartáis. Y nada, y ya con esto terminaría esta primera parte de la presentación de la asignatura, ¿vale? Entonces, os dejo libre para que podáis preguntarme cualquier cosa si tenéis alguna duda. A ver. A ver. Vale. En el foro, ¿cómo sabemos cuál? Vale, por el apellido, ¿vale? De todas formas, aún no lo podéis ver porque aún no lo he abierto,
¿vale? Entonces, a lo largo de mañana ya os lo abriré y entonces, pues por vuestro apellido, pues participáis en el Cospertoque. ¿Vale? Podéis entrar a los dos para que, bueno, pues para que también, pues si queréis ver lo que ponen los compañeros, pues perfecto, ¿vale? Pero la participación, pues que sea en la que os corresponde. La actividad relacionada con el vídeo está siempre abierta, ahora un día está siempre abierta, pero se cerrará el 10, igual que el foro, si no recuerdo mal, ¿eh? El 10 de diciembre, vamos a ver. ¿Veis? Aquí, perdón, hasta el 10, ¿vale? Es decir, igual que el foro, podéis estar participando hasta el 10. El vídeo se puede descargar para la actividad, pues no te sabría decir si se puede descargar, sé que se puede ver desde aquí. Creo que eso sí que no te lo sabría decir, francamente. Verlo sí, descargarlo entiendo que no. Pero no lo sé, ¿eh? Eso ya, a ver, vamos a ver. Yo creo que no, yo creo que no, o sea, se puede visionar solamente, no hay opción de descarga. Vale, vale, perfecto. ¿Alguna duda más? Perdonad mi voz. Prometo que el jueves estará la cosa un poco más clara. Os espero. Vale, pues si no surge ninguna duda, si os parece bien, hacemos un descanso de 5 minutos. Como son y 49, ahora hay 55, a las 7 menos 5 lo retomamos. Eh, a ver, ¿va a estar disponible un manual interactivo al igual que en otras asignaturas? Sí, en la parte de... Lo tenemos acá. ¿Vale? La parte de recursos de aprendizaje, de hecho, como ahora sí ya se ha puesto todo visible, lo revisáis, trasteáis un poquito y si echáis en falta alguna cosa o lo que sea, pues también me lo decís. Vale, pues lo dicho, si no surge ninguna duda más, hacemos un descanso. A ver, yo no soy experto en Python, se va a desarrollar mucho. Nada, no hay que ser experto. Realmente, Roger, como lo vamos a hacer juntos, por así decirlo. Realmente vamos a hacer pues como una introducción, pues las librerías básicas, pues para procesamiento de los datos, pues para cargar datos, vamos a usar pandas, para la librería de pandas, para después hacer un pequeño análisis estadístico. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a ver con qué librerías y lo vamos a hacer, o sea, os voy a acompañar y os voy a guiar. Por eso, al final van a ser, vamos a ver parte teórica, pero vamos a ver pues todo esto un poquito también esta dualidad, ¿no? La parte de código. Entonces, pues no vais a tener que saber un montón, ya os haréis expertos pues a medida que vayáis pasando por las distintas asignaturas, pero no es un nivel súper experto. Vamos, o sea, que realmente con lo que vayamos viendo, las librerías que vaya introduciendo, vais a poder ir haciendo las actividades y todos los desarrollos que pidamos. Por eso no te preocupes. Vale, pues lo dicho, paramos 5 minutitos, ¿vale? Cogemos energía, estiramos las piernas, lo que nos apetezca. Y nada, y 55 continuamos ya introduciendo, pues ya os digo, va a ser muy breve, ¿eh? Introduciendo los primeros conceptos y así para el martes ya, pues empezar con la metodología KDD súper en serio, ¿vale? Entonces, nada, nos vemos en 5 minutitos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Así que nada, vamos a empezar el tema, con el tema 1. Vale, a ver. Vale. Entonces, en este primer tema va a ser una pequeña introducción y después vamos a continuar con la introducción al proceso KDD. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este primer tema? ¿Vale? O según el temario que he puesto en las slides anteriores, podría ser un poco confuso porque sería tema 1 y tema 2. ¿No? Entonces, en primer lugar, veremos qué son, o sea, qué tipos de proyectos de minería de datos podemos tener y la clasificación de los distintos sistemas o arquitecturas y tipos de modelos de data mining. Después haremos una breve introducción a qué viene siendo pues, la inteligencia artificial, en qué punto encontramos al aprendizaje automático Machine Learning, qué es el aprendizaje estadístico, la minería de datos per se y lo que viene siendo pues, el Big Data, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Big Data? Y el tercer punto es el proceso KDD. ¿Vale? Este punto sí que lo dejaremos directamente para empezarlo la sesión que viene, ¿vale? Porque tenemos bueno, pues que ir trabajando, ir viendo cada una de las fases porque es pues es que es un proceso súper interesante y súper importante en minería de datos, ¿vale? Realmente es el que se sigue, como he comentado, es una muy buena praxis. Bien, entonces ya abordando el primero de los puntos, en los proyectos de minería de datos, ¿qué consiste, ¿no? En qué consiste o cómo abordamos un proyecto de minería de datos. Pues bueno, pues primero tenemos que elegir o ver el origen de mis datos, es decir, qué datos tengo y de dónde viene. Y eso me permitirá a mí también saber cómo voy a capturar estos datos. Bueno, pues si tengo una base de datos o si o si proceden de texto, o si vienen de algún Excel, o a lo mejor es que tengo distintas bases de datos, entonces tengo que ya ir viendo dónde están mis fuentes de datos, ¿vale? Porque tengo que empezar a organizar para meter orden y para seguir con los siguientes pasos. Después, una vez tenga estos datos ya identificados, estos son los que tengo disponibles, estas distintas fuentes, de estas y quizás no me interesen todos los datos, pues bueno, pues voy a seleccionar qué subconjuntos de datos van a ser relevantes para el problema que quiero yo abordar. Entonces, pues bueno, pues haré una selección y yo me quedaré ya con este subconjunto de interés de datos que voy a utilizar. Una vez tengo clara cuáles son mis subconjuntos de datos, ¿vale? O mis datos útiles, lo que tengo que hacer es una estructura que me permita pues, jugar o interactuar con ellos, ¿vale? Es decir, si yo tengo unos datos que son estructurados, otros que no son estructurados y ahora después, no sé, yo qué sé, me viene documentos también, pues tengo que ver cómo orquesto todo esto o cómo organizo, cómo interrelaciono las distintas fuentes de datos para yo después poder hacer modelos o establecer patrones o hacer lo que tenga que hacer según las especificaciones, pero tengo que ser capaz de poder trabajar con los datos y tenerlos relacionados para que no sean datos aislados e independientes cada uno de ellos, porque entonces no podré hacer nada, ¿no? Porque al final tengo que tener datos y ser capaz de ver cómo están relacionados, ¿vale? Entonces, eso es súper importante también. Después, una vez ya tengo ya mi modelo de datos, es decir, cómo primero organizo y después almaceno y después ya cómo voy a acceder a ellos, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es ver qué algoritmo o qué proceso va a controlar estos datos, ¿vale? Además, una vez ya tengo el modelo escogido o este algoritmo pues bueno, pues es que yo he identificado que lo que quiero hacer aquí pues es una predicción y mis datos, y lo que quiero predecir aquí es el precio del alquiler, yo que sé, me lo invento, pues entonces ya voy a tener una idea de que, bueno, pues voy a tener predicciones, voy a utilizar algoritmos de regresión o ¿vale? Algoritmos que no me van a clasificar, sino que me van a predecir un valor numérico, ¿vale? Entonces ya también tengo que hacer una estimación de, vale, yo voy a querer estos datos de salida de predicciones también van a ser almacenados en mi base de datos, pues también tengo que tener en cuenta estas variables e incluirlas en mi modelo de datos, ¿vale? Entonces, una vez ya tengo esto, lo que voy a tener que hacer, pues bueno, es
a través de los datos que tengo, ya tengo el modelo escogido, pues voy a entrenar ese modelo e ir completando o ir añadiendo a mi base de datos estas predicciones. ¿Vale? Entonces, bueno, este básicamente es lo que viene siendo un poco el flujo que vamos a seguir. Datos, muchos datos, seleccionar los interés para mi problema, estructurados y almacenarlos para que yo pueda cogerlos y pueda ver las interrelaciones subyacentes de estos datos, escoger el modelo o simplemente o el enfoque que me va a permitir resolver mi problema, porque a lo mejor pues puedo probar distintos algoritmos, puede ser. Yo lo que quiero es predecir, pero no sé qué modelo se va a ajustar mejor a mis datos. Pues bueno, pues perfectamente puedo probar distintas estrategias, pero bueno, pero tengo que tener claro cuál es el enfoque, ¿no? Cuál es el tipo de modelo que tengo que utilizar. Y después, pues bueno, jugar, entrenar los modelos y ya obtener, ver qué tan buenos son mis modelos y ya o decidir si almaceno estos datos de predicciones o no hace falta o cuánto tiempo necesito almacenarlo, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería como un proyecto. Entonces, aquí hemos añadido, cuando el proyecto esté completo, puede implementarlo para que los usuarios lo examinen o lo consulten, o puede proporcionar acceso mediante programación a los modelos de minería de datos en una aplicación, permitir las predicciones y el análisis. ¿Vale? Esto es dependiendo del enfoque final de mi modelo. ¿Vale? Es decir, o puedo hacerlo un prototipo, implementándolo, desarrollándolo y facilitando, pues bueno, pues revisándolo conjuntamente con los usuarios, o que la salida de mi modelo ya sea, pues bueno, que alimente algún tipo de plataforma, alimente algún tipo de visualización para que, pues bueno, los usuarios finales lo puedan chequear y tomar decisiones, ¿vale? Eso también va un poco alineado con las especificaciones del proyecto que vaya a tener. Bien, después hay dos estructuras, hay dos estructuras básicamente utilizadas en minería de datos. Una que sería el procesamiento analítico de datos, que sería el OLAP, y después el que se centra más en las transacciones, que sería el OLTP. ¿Vale? Eso ahora lo veremos en un ejemplo. Vamos a ir a un enlace y lo veremos con más claridad. ¿Vale? Entonces, que el OLTP pues sería un sistema transaccional, es decir, se centra en las transacciones más que en los datos per se y gestiona pues modificaciones, es decir, es como más candente, ¿vale? Es como datos real time, por así decirlo. ¿Vale? En cambio, el OLAP son sistemas de recuperación y análisis de datos, es decir, tendríamos como una base de datos estática y le podemos dar pues consulta, ¿vale? Consultamos para recuperar información, pero no es tan dinámica o no tan a tiempo real como podría ser la OLTP, porque se centra más en las transacciones. Entonces, ¿cuáles serían digamos, las acciones más propias de este tipo de estructura? Pues insertar, actualizar y eliminar información. Mientras que la de OLAP simplemente sería más consultar. Tengo grandes cantidades de datos almacenadas y las consulto. Después, en el OLAP, las transacciones son las fuentes originales de los datos, mientras que en la OLAP son las fuentes de datos en sí, las bases de datos. Después, el tiempo de transacción en la OLTP es bajo, mientras que en la OLAP es elevado, es decir, son consultas mucho más lentas porque tampoco quizás no requieren tanta instantaneidad, ¿vale? No es tan real time como la OLTP queries, ¿vale? Después, tablas normalizadas, mientras que en la OLAP no hay necesidad de que haya tablas normalizadas y mantiene la integridad de los datos. Y en la parte de la OLAP, la integridad de los datos no se ve afectada porque no hay inserción, es decir, realmente es lo que ya hay, ya se ha insertado, pues ya está ahí, ¿vale? Entonces ya ha sido previamente considerada o contemplada la garantía de la integridad de los datos. Diferencias entre OLTP y OLAP, pues básicamente la OLTP, como os he comentado, se centra en el alto volumen de las transacciones, cosas en tiempo real, ¿vale? Rapidez, latencia, necesitamos rapidez, una latencia baja, etcétera. Y en la OLAP lo que se centra es en el alto volumen de datos, ¿vale? Tenemos bases de datos muy amplias y lo que vamos a hacer van a ser queries pues, para alimentar a lo mejor cuadros de mando, para hacer análisis, para hacer informes, ¿vale? Es decir, no necesitamos tampoco la latencia, no es algo que nos vaya a preocupar. ¿Vale? Entonces, aquí hay un enlace, ¿vale? Que os tenía preparado, que os lo pondré también por el chat,
¿vale? Creo que es el mismo que he puesto en el aula, ¿vale? Entonces, esta entrada es muy interesante porque nos comenta las diferencias, las similitudes, ¿vale? Pero en un punto que es bastante interesante, donde se ve, a ver, voy a ver si puedo, donde se ve bastante la diferencia es cuando ponemos un ejemplo, ¿vale? Como una gran empresa, ¿vale? Coopera con cientos de tiendas en todo el país, podría utilizar un sistema OLTP o un sistema OLAP, ¿vale? Entonces, ¿para qué usaría un sistema OLTP? Pues para procesar las transacciones en tiempo real, de actualizar, por ejemplo, pues los niveles de inventario y administrar las cuentas de los clientes. Cada tienda está conectada a una base de datos central que actualiza los niveles de inventario en tiempo real a medida que se venden los productos. Es decir, aquí necesitamos pues, transacciones rápidas, vamos insertando datos, todo el rato estamos pues, actualizando si se ha vendido, si no se ha vendido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesitamos tener esa información súper rápida y que haya este flujo de información, ¿vale? Entonces, además también pues, se puede utilizar esta tecnología OLTP para administrar las cuentas de los clientes, por ejemplo, pues, para rastrear los puntos de fidelidad, administrar la información de pago y procesar las devoluciones, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, utilizando un sistema OLAP, en este caso se utilizaría pues, para analizar los datos recopilados, ¿vale? Es decir, yo con lo anterior, con todas las transacciones, con todas las compras, con todo el inventario, con todos los comportamientos de mis clientes, yo ahí tengo una base de datos. Esta base de datos la voy a utilizar para hacer queries y alimentar, pues bueno, crear informes sobre las tendencias de ventas, los niveles de inventario, la demografía de clientes y otras métricas. También, pues bueno, realizar consultas complejas, pues bueno, sobre grandes cantidades de volumen de datos históricos, pues para identificar patrones, tendencias, es decir, para todo lo que viene siendo esta parte de minería de datos, de evaluar patrones, ver recomendaciones, toda esta parte nos lo vamos a usar, pues básicamente haremos uso de este tipo de bases de datos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que con esta perspectiva, con este ejemplo, sí que se puede visualizar un poco las diferencias en cuanto a las dos maneras de procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿vale? Aquí también otro punto importante, pues bueno, las diferencias, que es básicamente lo que hemos visto en la slide también, pero bueno, para que también lo tengáis en cuenta. Bien, este enlace creo que también está, si no este uno muy similar, está en el aula y bueno, creo que nos ayuda pues bueno, a ver los matices entre estas dos distinciones. ¿Alguna duda de momento? Nada, vale, pues vamos a seguir. Ay. Aquí. Vale, entonces, una vez ya hemos visto estas dos diferenciaciones, vamos a pasar a lo que vienen siendo los modelos de minería de datos. Minuto. Perdón. ¿Qué entendemos por modelo de minería de datos? Pues bueno, en la parte del modelo es un modelo o un método de análisis que utilizará pues, los datos. Lo que van a ser con distintas formulaciones matemáticas, distintos algoritmos, distintos scripts que lo que pretendan es, vale, yo tengo estos datos y voy a identificar patrones, voy a identificar relaciones, ¿vale? Es decir, voy a identificar qué hay subyacente a los datos, lo voy a modelar, valga el uso de la palabra, o los voy a plasmar en una formulación matemática, ¿vale? O en un algoritmo. Bien, entonces, aquí para cada estructura de minería de datos se agrega uno o varios modelos de minería de datos, es decir, podemos utilizar uno o los que sean necesarios, ¿vale? En base también un poco a las especificaciones o comportamientos de mis datos. Bien, aquí como hemos puesto, según el proyecto se puede requerir combinar varios modelos o crear varios proyectos para cada tarea analítica, ¿vale? Es decir, eso va a venir también dado en base a las especificaciones. A lo mejor dentro de, si yo quiero resolver un problema no sé, de clasificación a ver, vamos a ver, por ejemplo, de clasificación del riesgo de que me den un préstamo o, bueno, de dar un préstamo a un cliente.
¿vale? Entonces yo tengo digamos, yo a lo mejor tengo toda la información de mis clientes, pues tengo la edad, tengo en qué trabajan, cuánto antigüedad tienen. Entonces estos son datos que yo puedo jugar con ellos y en base a ellos, pues hacer, sí, predecir y calcular si tengo riesgo de darle un préstamo o no. Pues la edad, vale, pues si son jóvenes, no, vamos, vamos, los datos demostrarán que pues tienen pocos ingresos, seguramente los pocos años trabajados, pues tal y cual, entonces puedo hacer eso. Pero también puedo decir, ostras, pues a lo mejor es interesante ver esta persona, pues o sacar a lo mejor, no solo basarme en los datos que tengo ahora estáticos, sino a lo mejor sacar pues predicciones de cuánto estimo, basándome en todo el histórico que tengo de ingresos de este cliente, cuál va a ser digamos, sus ingresos durante el año que viene o los próximos años. Entonces ahí ya estaría mezclando como dos modelos. Estaría primero haciendo una predicción de cuál va a ser la forma o cuál va a ser digamos, cómo se van a comportar sus ingresos y en base a eso, eso va a ser otra variable que yo voy a incluir a mi modelo de clasificación. ¿Vale? Entonces, eso ahí no hace falta que yo haga dos proyectos distintos. Hago dos modelos porque que mis datos de partida son los mismos y donde quiero llegar es el mismo objetivo que me había puesto. ¿Vale? Pero si ya quiero abastecer como dos objetivos distintos o responder más de dos preguntas, pues quizás a lo mejor dividir el proyecto en distintos proyectos pues puede ser interesante. ¿Vale? Pero si ya también los datos y los escenarios os lo van a ir diciendo. Bien, una vez ya tenga el problema, los datos ordenaditos y demás, y tenga el problema claro, pues bueno, pues voy a entrenar el modelo, ¿vale? Con los datos disponibles. Una vez haya hecho digamos, el entrenamiento, pues voy a explorar visualmente cómo se está comportando mi modelo. Y además también voy a ver el error que ha cometido, qué tan bueno es, para ver qué hago, si continúo entrenando el modelo para obtener mejores resultados o ya paso a la siguiente fase de visualizar e interpretar resultados. Entonces eso también es súper importante, ir viendo, no solamente entrenar el modelo y obtener las predicciones, sino ver qué tan bien o qué tan mal se está comportando, ¿vale? Y ver, pues bueno, en la parte de entrenamiento se está comportando súper bien, pero vamos, en la parte de test fatal, uy, pues algo está haciendo mal, este modelo no está aprendiendo, está memorizando, pues vamos a hacer algún cambio porque si no, no vamos a obtener buenos resultados, etcétera. Entonces, esto es importante también. Y después, pues bueno, también como otro punto, explotar el modelo, ¿vale? Este sería ya ponerlo en producción. Una vez yo tengo el modelo que con mis datitos ha ido súper bien y fantásticamente, mis métricas de ajuste son fenomenales, las de train se parecen a las de test, valido que el porcentaje de error me convence, vale, lo meto en producción. Y entonces ahí ya realmente ya me va a predecir en un entorno real y ahí tendré que preocuparme pues por temas de cada cuánto actualizo el modelo, cada cuánto hago predicciones, ¿vale? También eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de, pues ya termina mi fase de experimentación o mi fase pseudo teórica y ya meto esto a rodar en un entorno productivo, ¿vale? Entonces ahí hay que tener en cuenta pues este tipo de mantenimiento de los modelos también. Bien, ¿qué tipo de modelos tenemos? Ya los veréis con más detalle en las siguientes asignaturas, como las de estadística avanzada o machine learning, pero bueno, vamos a introducir ya para que nos suenen y estemos pues, familiarizados con ellas. Tenemos modelos que desde reglas de asociación, que lo que dedicamos pues, son asociaciones comunes entre elementos, pues por ejemplo, Amazon y todas este tipo de tiendas online, pues muchas veces asocian un producto a la compra de otros 3 más. ¿Vale? Eso puede ser una. Otra forma de asociación de perfiles de usuarios como yo han comprado esto, te podría gustar lo otro, ¿no? Es decir, tipo Netflix, ¿no? Que con tu... Bueno, esto más sería más temas de recomendadores, pero bueno, al final también se puede basar en asociaciones de perfiles, porque al final este perfil, este consumidor se parece con este por sus hábitos y tal, pues bueno, pues le voy a meter esto, ¿vale? Entonces este tipo de reglas pues pueden ser útiles sobre todo en estos recomendadores o en temas también de e-commerce y comercios. Pues el tema de otro tipo de modelos, pues clustering. Lo que buscamos con el clustering es buscar, tenemos conjunto de datos, ver cómo se pueden agrupar, ¿vale? Digamos, todos los elementos que forman mi dataset, ¿no? O mi población. ¿Qué distintos grupos puedo ver? Pues bueno, pues por edades o socioeconómicos, por ejemplo, pues a la hora de
yo lo que quiero es lanzar distintas campañas de marketing, pero no sé cómo hacerlo. Igual quiero personalizarlo porque veo que mi público es muy disperso, no tengo claro cómo es mi público, pues bueno, a lo mejor eh, te va bien encontrar, pues yo qué sé, pues un número determinado de clústeres o de grupos, pues basándote en todas las variables que tienes, o bien sin de edad, dónde viven, yo qué sé, gustos, lo que sea, y tienes como distintos grupitos de gente que es muy parecida entre ellas y entonces pues a esos distintos grupos les puedes pues lanzar distintas campañas de marketing, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es interesante, tienes ya pues caracterizado tu público. Después también tenemos los árboles de decisión, que aquí pues también el típico árbol de decisión, pues que bueno, pues va clasificando elementos, ¿no? Tú vas recorriendo el árbol basándote pues en distintos umbrales de las distintas características que tienes y lo vas recorriendo y llegas a pues o a la clase o al valor numérico, ¿vale? También. Entonces, bien. Después, otros tipos de modelos bastante y altamente utilizados, de las series temporales. Sobre todo se utiliza, pues bueno, pues para predecir una magnitud o un valor de una variable en función del tiempo, ¿vale? Y sobre todo ver, pues bueno, pues en un día qué va a pasar, en 2 días, tal, o sea, al final las series temporales son comportamientos que podemos predecir, por ejemplo, la glucosa, pues es interesante saber, pues bueno, pues yo poder ver si yo tener una estimación de cómo va a ir mi glucosa en sangre pues dentro de las siguientes horas, pues me va a ayudar a ver, pues bueno, voy bien, voy mal, Vanessa, cógete no sé, un carbohidrato porque igual está bajando mucho la tendencia, si continúa así y no estoy haciendo nada, pues va a continuar. Entonces, todo ese tipo de modelos también existen. Después también pues el naive de Bayes, que también pues, bueno, sirve para explorar datos y puede usarse para buscar correlaciones entre atributos, y los redes neuronales, que bueno, pues podemos hacer pues como resolver problemas de regresión, de clasificación, pero es más caja negra, ¿vale? Es decir, el tema de las redes neuronales y el deep learning es más que al final, como son arquitecturas más matemáticas, pues que al final perdemos de cierta forma esta interpretabilidad que algunos modelos pues sí que nos pueden ofrecer. Por ejemplo, las regresiones sí que podemos ver pues podemos ver qué características estás dándole más peso o menos peso en base a los coeficientes, ese tipo de cosas se pueden ver en estos modelos, pero a medida que somos más deep en el aprendizaje, pues perdemos un poco esta explicabilidad, aunque sí que es cierto que actualmente en temas de investigación se está poniendo mucho el foco en la explicabilidad de los modelos. Entonces, bueno, eso es una línea bastante potente actualmente de explorar porque realmente pues, es interesante saber qué está pasando ahí dentro, ¿no? Bien. Esto como primer punto de los proyectos de minería de datos y los distintos modelos que podemos ver. ¿Cómo vamos hasta ahora? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? Vale, pues nada, vamos a seguir con el segundo punto. Vale, en este segundo punto lo que he comentado, vamos a valorar un poco, vamos a ver, sin entrar en demasiado detalle, el concepto de inteligencia artificial, Machine Learning, el aprendizaje estadístico, la minería de datos un poco, porque la minería de datos vamos a verlo a lo largo de toda la asignatura, y lo que viene siendo el reto del Big Data. También, digamos, de forma introductoria a alto nivel. Bien, entonces, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Pues bueno, la inteligencia artificial podemos decir que es una rama de la ciencia de la computación que lo que persigue es desarrollar sistemas y algoritmos que sean capaces de comportarse de forma análoga a como lo haría tradicionalmente un humano, es decir, que sea capaz de hacer distinta cadena de pensamientos o de razón, ya no de pensamientos, sino distintas cadenas de acciones que emulen este comportamiento humano. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que intenta como replicar capacidades cognitivas de los humanos, ¿vale? De forma que puedan ser capaces de, con los datos que tenemos, aprender patrones, aprender comportamientos y, por tanto, pues actuar de forma que
sea representativa a como lo haría el humano, ¿no? Y no una máquina, por no decirlo así. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos permite la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial nos permite desde, pues con los modelos, desde tomar decisiones, desde encontrar patrones subyacentes en los datos, desde predecir cualquier variable que nos resulte interesante o de interés. Es decir, nos permite hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de jugar con grandes volúmenes de datos, ¿vale? Con todo el Big Data que hay generado y a través de esos conjuntos infinitos de datos sacar patrones que ahora mismo a un humano le resulta imposible porque no tiene esa capacidad de visualización o le costaría una barbaridad de tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que entendemos por inteligencia artificial, es decir, un conjunto de algoritmos, un conjunto de procesos matemáticos, etcétera, que lo que pretenden es emular las capacidades cognitivas humanas, como tomar decisiones, analizar datos, encontrar patrones, etcétera. Y su ventaja es pues, que, bueno, que tiene acceso y es capaz de, con todo su poder de cómputo, de evaluar conjuntos súper grandes de datos y eso pues, permite obtener patrones y obtener pues, predicciones súper potentes. ¿Vale? Entonces, aquí en la diapositiva, nada, lo hemos resumido como que, bueno, que se basa en dos ideas fundamentales, que es la representación del conocimiento explícito y declarativa y en la resolución de problemas de forma heurística. ¿Vale? Bien, ¿qué trata? Además, la inteligencia artificial, además de ser, es una rama de las ciencias de la computación, pero es transversal, como hemos podido estar viendo, es transversal a muchísimas ciencias, ¿vale? Desde la matemática hasta la filosofía, la ingeniería, la biología, la informática, el arte, la lingüística, es decir, entre otras. ¿Por qué? Porque podemos, o sea, realmente es súper transversal porque podemos jugar con datos procedentes de todas estas ciencias, de todas estas materias y realizar análisis. Es decir, es infinitamente potente y a la vez que transversal. Vale, ahí está. Vale, aquí, bueno, digamos, ¿qué entendemos por la inteligencia? Pues bueno, desde conciencia, comunicación, ser capaz de hacer análisis de sentimientos, crear con la parte de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque ahora hasta prácticamente el boom de la IA generativa, la IA solamente, que ya es suficiente, predecía, hacía clasificaciones, pero basándose siempre en datos, o sea, hacía como clasificaciones y predicciones, pero ahora mismo es capaz de, basándose en estos datos, no predecir y no estimar, sino generar datos totalmente distintos a los datos de partida, pero partiendo de estos datos, es decir, es muy potente. ¿Vale? Y después también, pues bueno, la parte de visión, la parte de reconocimiento facial, de objetos, toda esta parte también es un mundo también a explorar. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos que inteligencia es hay muchos palos a los que podemos tocar. Y la inteligencia artificial no es que ahora, bueno, ahora es lo que estamos viendo, ¿no? Que ahora ha tenido un boom desde que apareció pues, la IA generativa, las IA conversacionales de ChatGPT, ¿no? Todo el boom de los transformers, por así decirlo. A partir de ahí pues se escucha mucho más en prensa, la gente es como que habla mucho más de IA, ¿no? En la calle es como que ¡buah! La IA, pero la IA no es nueva. La IA desde los 1950 ya existía la IA. ¿Vale? Sí que es cierto que la IA, como cualquier otra ciencia o cualquier otro tipo de herramienta, pues ha ido mejorando, ha ido evolucionando con el tiempo y pues ha ido pues, adaptándose a los recursos que tenía, ¿no? Entonces, podemos decir que desde los años 50 ya hay pues, algún acercamiento a intentar que hubieran máquinas, ¿no? O al concepto este romántico, ¿no? De que hubieran máquinas que actuasen como humanos, es decir, ya eso estaba ahí. Y bueno, ahí apareció en lo de Turing, ¿vale? Que ahí digamos que es donde los inicios, diríamos, de la inteligencia artificial,
pero sí el término apareció en el 1956, cuando en una conferencia, ¿vale? Ahí es cuando fue la primera vez que se habló de inteligencia artificial como tal, usándose con este término. Entonces, a partir de ahí se continuaron, pues bueno, salieron los primeros sistemas expertos, es decir, que no vinieron todos los algoritmos que ahora conocemos y que ahora veremos y continuaréis viendo en el máster. No nacieron todos de golpe, sino que poco a poco pues, bueno, empezamos con los sistemas expertos, sobre todo aplicados pues, a medicina y a ingeniería, que es donde pues, bueno, más recursos había o más necesidad de ver estas casuísticas o esta explicabilidad, pues surgía, ¿no? Entonces nacieron esos primeros sistemas expertos, se fueron, ya empezamos implicando pues mucho matemática, implicando pues mucho la parte de los cálculos usando pues bueno pues las incógnitas, todo este tipo de formulaciones matemáticas, y entonces salieron, se fue avanzando en todo el tema de algoritmia, pero ¿qué es lo que pasó? Que los sistemas de cálculo, de cómputo, de almacenar datitos y demás eran se quedaban escasos, ¿vale? Entonces, ahí es cuando realmente estamos intentando avanzar en cuanto a formulaciones matemáticas, en cuanto a tipologías de modelos, etcétera, pero la infraestructura no nos está acompañando. Entonces ahí hubo un frenazo de los avances en cuanto a inteligencia artificial, que es lo que se conoce como el invierno de la IA, y, perdón, ahí la gente pues ya empezó pues, bueno, pues, a frenarse un poquito el interés, las inversiones pues pararon, se frenaron. Entonces, bueno, pues nada, pues continuamos aplicando modelos y tal, pero ya no, ese crecimiento no se veía tanto hasta que se empezó a hablar de las redes neuronales o se llegó al descubrimiento del perceptrón, ¿no? Entonces ahí es como ya se volvió a ver otra vez, se dio el puntazo, ya. Y ya, bueno, pues continuar avanzando entre las bueno, pues redes neuronales, machine learning, todo ese tipo de algoritmos, se continúa avanzando a su ritmo, y es cuando aparecen ya las tecnologías Big Data y la capacidad de almacenar toda o sea, la capacidad de almacenar toda la cantidad de datos que están generando, cuando se ve que realmente en los datos hay muchísima información subyacente a los mismos, es cuando ya entre que nos concienciamos de que, wow, el dato es poder, el poder de encontrar conocimiento. Cuando vemos, ostras, somos capaces de tener infraestructuras potentes para ejecutar modelos, para ver patrones, para analizar cosas. Ya no nos estamos quedando cortos, podemos continuar explorando modelos, mejorando modelos, añadiéndole complejidad, gracias a estas tecnologías Big Data que están haciendo. Entonces, ZAS dio de nuevo el puntazo y continúa este crecimiento exponencial en cuanto a la inteligencia artificial. Que bueno, que ahora continúa siendo exponencial, si no cabe más aún, porque es cuando nació vale, ya tengo aquí, estoy haciendo modelos súper potentes, deep learning, aplicando deep learning, modelos, reitero, potentes, soy capaz de encontrar predicciones, patrones, estoy creciendo un montón como IA. Y es cuando ya aparecen las nuevas tecnologías Transformer, que eso, es una segunda revolución industrial, o sea, bueno, segunda, no, tercera revolución industrial si cabe, al final es como una revolución porque añade lo que he comentado antes, la capacidad de generar contenido, la capacidad de generar datos, y además multimodales, ya no solo datos en forma numérica, sino que soy capaz de estar generando texto, de que mis datos de entrada sean textos y estoy dando conversaciones, estoy generando contenido o datos en forma de imagen, en forma de vídeo, es decir, aparece es un nuevo paradigma, ¿no? Y vamos, la previsión es que vaya creciendo y que el interés sobre estas tecnologías pues va a ir aumentando exponencialmente de forma análoga a lo que en su momento con la aparición de las tecnologías Big Data, pues ese puntazo que dio el interés en cuanto a inteligencia artificial. A ver, ya pasando porque me he enrollado un montón, lo siento, pero es bonito también ver que me gusta que no pensemos que la IA es de los últimos 20 años, sino hay mucho y mucho y mucho, tiene mucha historia y sí, o sea, realmente tiene más de 50 años, o sea, de 70, diría yo, ¿no? Desde el 56 a casi el 26, pues nada, 70 años que estamos trabajando y que se está avanzando en temas de inteligencia artificial.
Bien, entonces, bueno, aquí he introducido yo el concepto de IA generativa, Deep Learning. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la IA, podríamos decir que es la rama de la ciencia de la computación que engloba todo, pero dentro de la IA tenemos distintas como subramas o subtipos de inteligencia artificial, ¿vale? Principalmente podemos decir que tenemos Machine Learning o aprendizaje automático, Deep Learning y después la IA generativa. ¿Vale? Entonces, dentro del aprendizaje automático sería una subrama, una parte que lo que pretende es aprender de los datos. Es decir, a partir de un conjunto de datos, ¿vale? Voy a aprender o voy a descubrir patrones subyacentes a los datos. O, en base a estos datos, voy a aprender cómo se comportan, voy a ver qué interrelaciones existen entre ellos y voy a ser capaz de predecir o de clasificar. ¿Vale? Entonces, lo que se hace en Machine Learning o en aprendizaje automático es crear algoritmos que son capaces de generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir de una información suministrada en los datos de entrada. ¿Vale? Es decir, yo tengo muchos ejemplos de cómo se comporta un fenómeno, entonces yo con aprendizaje automático soy capaz de modelar, de describir mediante formulaciones matemáticas estos comportamientos y ser capaz de predecir o de clasificar y demás. ¿Vale? Como hemos puesto aquí, es un proceso de inducción del conocimiento, métodos que permiten obtener por generalización un enunciado general a partir de enunciados que describen casos particulares. Bien, y después, dentro del aprendizaje automático hay otras clasificaciones más pequeñitas. ¿Vale? Entonces, la primera de ellas sería el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado consiste básicamente en que yo tengo, yo tengo datos etiquetados, ¿vale? De lo que tengo, mis datos con la etiqueta que quiero que predecir, ¿no? Con el valor de tanto de mis variables de entrada como de mis salidas. ¿Vale? Es decir, lo que pone aquí, correspondencia entre las entradas y las salidas del sistema. ¿Vale? Entonces, mis algoritmos basados en aprendizaje supervisado lo que harán es descubrir la relación subyacente a los datitos que me ayuden a predecir o clasificar esta variable de salida que yo a priori ya sé cuál va a ser. ¿Vale? Entonces, eso me permite a mí pues trabajar con métricas de error, ver qué tan fiable es mi modelo, porque realmente yo ya tengo mi ground truth, yo ya sé lo que me tiene que salir. Entonces, pues bueno, voy a usar una parte de estos datos para validar cómo se comporta mi modelo. ¿Vale? Entonces, yo ahí ya tengo variables etiquetadas, tengo valores de las predicciones, ya sean numéricas o clases. ¿Vale? Entonces, eso será aprendizaje supervisado. Aprendizaje no supervisado es una acción en que yo tengo conjuntos de datos, pero no tengo idea de etiquetas, no tengo etiquetadas. En este caso serían, pues eso, pues por ejemplo, ¿cómo se llama? Técnicas de clustering o de agrupamiento. ¿Vale? Es decir, yo, bueno, tengo muchos datos, pero yo no sé qué grupos o qué diferenciaciones por grupos puedo hacer a priori. Pues no tengo idea. Puedo sospechar que a lo mejor por edad, por tal, puedo, pero estos umbrales de edad no lo sé. Va a ser el algoritmo de clustering quien me vaya a poner las barreras entre las distintas variables para encontrar los distintos grupos en mi conjunto de datos. Y después tenemos el aprendizaje por refuerzo. Perdón, que en este caso lo que hace es que el algoritmo aprende a base de recompensas o de castigos, ¿vale? Es decir, como un poquito como la vida misma, ¿no? Es decir, si lo va haciendo bien, se le recompensa y si lo va haciendo mal, pues se le castiga, ¿no? Y en base a esta dinámica, que es más compleja que todo esto, pero bueno, la idea, para quedarnos un poquito en idea general, pues a base de este refuerzo positivo o negativo, ¿no? De castigar o alabar, ¿vale? Entonces el algoritmo va aprendiendo y es capaz pues bueno, de comportarse cual modelo. Bien, por otro lado, tenemos el aprendizaje estadístico. ¿Vale? Que el aprendizaje estadístico también dentro de la minería de datos nos va a permitir disponer de distintas herramientas basadas más en test estadísticos, en modelos bueno, todos tienen base estadística, ¿no? Pero más a nivel, más análisis de test o más rutinas más estadísticas, ¿vale? Nos permiten, pues bueno, modelar o comprender
relaciones entre los datos o nos permiten, por ejemplo, pues bueno, estas características son importantes o no para mis modelos en base a estos test estadísticos, etcétera. Entonces, esto es también pues interesante tenerlo en cuenta. Bien, aquí, bueno, pues este esquemita, pues bueno, tenemos la función de modelado estadístico y después, pues bueno, iría el resultado del mismo iría a la cajita o al bloquecito del aprendizaje automático y finalmente tendríamos la salida predicha. ¿Vale? Aquí la idea en este tipo de aprendizaje es minimizar la diferencia entre la I verdadera y la I predicha. Bien, entonces ya pasamos a introducir el concepto de data mining o minería de datos. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de minería de datos? Pues bueno, un conjunto de técnicas que permiten explorar grandes cantidades de bases de datos de manera automática o semiautomática con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. ¿Vale? Por ejemplo, determinación de los objetos, preprocesamiento de datos, determinación de modelos y análisis de resultados son las fases principales que vamos a abordar y de las que no nos tenemos que olvidar cuando hacemos minería de datos. ¿Vale? Como he dicho ya antes, muy importante la determinación de los objetivos. Si yo no sé el objetivo que persigo, pues puedo hacer muchos análisis. O sea, si tengo muchas variables y tengo mucho tiempo y tengo capacidad de cómputo en mis ordenadores, pues puedo hacer infinitos análisis, ¿vale? Hasta que me aburra. Pero tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo, ¿vale? Porque es lo mismo que cuando vaya a hacer visualizaciones. O sea, con un set de datos puedo hacer tropecientas visualizaciones, pero igual me van a meter más ruido ver tantas representaciones de los datos que digo, ¿y cuál es el foco? ¿Qué me quieres decir qué me quieren decir estas imágenes, ¿no? O estas visualizaciones? Entonces, lo mismo aquí. Podemos hacer muchos análisis, pero al final tienen que estar todos alineados con el objetivo que persigo, porque en base a ese objetivo, pues yo voy a hacer el preprocesamiento, voy a ver qué modelos utilizo, etc. Y bien, el tema de las 3 Vs bueno, ¿alguna duda hasta el momento? A ver. Muy buena pregunta, David. ¿Cómo es una recompensa o un castigo? Pues eso al final es como mediante una función. Vale, al final tú vas jugando con tipo una función de coste que al final, pues bueno, pues le vas sumando o le vas restando. ¿Vale? Es decir, esta sería un poquito alto nivel, ¿vale? Tú tienes una función y esta función sería la que, en base a la acción que ha tomado, ¿vale? Tienes en cuenta el entorno, cuál ha sido, tú tienes una situación, un escenario, entonces valoras a la nueva una acción te ha dado un cambio, te ha producido un cambio en tu situación o en tu escenario, entonces eso lo cuantificas y lo añades a una especie de función de coste, ¿vale? De forma, pues bueno, pues un castigo muy simplificado sería de forma negativa y recompensa positiva, ¿vale? Entonces, pues al final lo que vas es minimizando o maximizando en este caso esta función porque quieres más recompensa. ¿Vale? Entonces es como se hace una evaluación siempre cuando ya lo veréis en las siguientes asignaturas, que entraréis más en detalle, ya se ve, digamos, es súper importante como términos claves que es digamos, las acciones que se realizan, el escenario de la gente y entonces tienes que ir cuantificando y cómo es cada situación en base a tus acciones, ¿vale? Y ponderar con eso y a jugar con la función a maximizar o minimizar, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que es como una función que cuantifica cómo las acciones los cambios que cada acción tomada provocan en el entorno o en el escenario. ¿Vale? No sé, David, si te he respondido a eso. Súper. Vale, pues nada, ya, ya con la última diapositiva que quería comentaros, y ya paramos. Es el tema del concepto, ¿no? del Big Data. Aquí hemos puesto las 3 Vs del Big Data, las 3 Vs iniciales del Big Data, pero se hablan también, hay sitios y hay referencias que hay como 7.
¿vale? En el vídeo, en un enlace que os he puesto también en el aula, lo podéis revisar y lo podemos, pues bueno, pues incluso comentar en la siguiente sesión que pensáis al respecto o si hay algún tipo de duda. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta que al final son características que van a tener nuestros datos, ¿vale? Y que son características que diferencian de qué tipo de dato tenemos, ¿no? Si es big o no es tan big o qué. Entonces, los más importantes son el volumen, ¿vale? Es decir, que son cantidades súper grandes de datos, la velocidad, es decir, son datos generados a gran velocidad, de forma que también tenemos que ser capaces de recuperarlos a una velocidad pues relativamente bastante pudiente, y la variedad, ¿vale? Es decir, que la información puede ser estructurada, no serlo y de cualquier tipo de lo que nos vayamos a pensar, ¿vale? Estas serían luego las tres Vs iniciales que tuvimos. Pero después también tenemos la veracidad, ¿vale? La viabilidad, también que sean la visualización de datos también y que tengan valor. Es decir, no me vale a mí lo que he dicho antes, no me vale a mí registrar todos los datos existentes, no, tienen que tener algún tipo de valor, algún tipo de sentido que yo recoja estos datos y que esté usando recursos, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto sería, os animo también ahí, ahora os muestro el enlace, pero bueno, la idea es que también lo reviséis. Es un vídeo que es bastante interesante, os comentan estas 7 Vs que os he mencionado y os las describe. Vale, entonces, ¿qué dificultades podemos encontrar para ello? Para las tres, digamos, para las tres Vs que he mencionado. La complejidad, pues parte de la información puede ser entendida, puede ser no entendida debido a no estructurar bien todos los datos que yo tengo, ¿vale? Al final es súper importante guardar los datos, pero saber cómo los guardo y saber si hay algún tipo de interrelación o cómo estarían linkados. Después, perdón. Ay. Después, el almacenamiento. Hablamos de cantidades enormes de información. Entonces, ¿cómo gestionamos tal cantidad de datos a un nivel de almacenamiento? Es decir, tengo que guardarlos todos, tengo que guardar backup. Ahí también hay que gestionarlos porque al final podríamos ser infinitos. O sea, vamos almacenando. Entonces, también esto plantea como distintos protocolos de, bueno, pues voy a guardar o voy a granular los datos, voy a guardar, por ejemplo, para mis modelos me hace falta, pues mira, si yo quiero un histórico de cada día y me necesito mínimo tener de 3 años para entrenar un modelo, pues tengo de los 3 años, pero cuando van pasando estos 3 años, o a medida que ya voy teniendo siempre 3 años almacenados, pues los otros, el resto, los almaceno con una granularidad mayor para que no me ocupen tanto, ¿no? Pero todo esto son estrategias que al final también hay cuando estamos en un entorno teórico, no, pero cuando estamos en un entorno de producción, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Igual que el rendimiento, ¿vale? O sea, tenemos que ver, no me vale solo con tener datos, tener un modelo, sino que tengo que ver también de qué forma eficiente yo puedo ejecutar estos modelos, yo puedo ejecutar mis predicciones, porque si no, vamos, voy a tener un modelo que no me va a servir para nada. Por ejemplo, sin irnos más lejos, el otro día estábamos entrenando un modelo tenemos un modelo, pues bueno, para detectar, bueno, en una cadena de montaje, hay una cadena de montaje de coches, pues qué piezas de piel eran ok y no ok, ¿vale? Entonces, era súper complicado, entrenamos un modelo súper sofisticado porque, ay, no nos salían buenos tal. Entramos uno que era súper sofisticado, pesaba tanto ese modelo que lo almacenamos y nada más, cargar el modelo ya nos estaba petando y ya decimos, vale, entonces si ya cargamos en ya esto no va. Entonces algo está fallando. O tenemos que tener más capacidad de máquina o no irnos a un modelo que sea súper bueno y igual pues bueno, pues con unas métricas un poquito menos buenas, pues a lo mejor pesa menos y me sirve. Es decir, ahí al final, cuando sale en un entorno de producción, tienes que valorar también además el coste de rendimiento y el coste también de dinero, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también para que os vayan sonando. No entraremos en detalle en esto en esta asignatura, pero que también para que os vayáis familiarizando con que no solo me vale en un entorno teórico que todo vaya, sino que también en el siguiente paso va a ser un drama tener en cuenta esto. Bien, ¿y ahí de dónde vienen pues todos los datos del Big Data y con este boom? Pues bueno, pues con todos los sensores meteorológicos, la información geográfica, tantos textos que hay también ahora en Internet, en donde sea, en los chats de redes sociales, sensores de tráfico, imágenes satelitales, redes sociales,
bueno, ya lo había puesto ahí, redes sociales, al final todos son datos, hay un montón de datos. Entonces, toda esta generación de grandes cantidades de datos las tenemos que, pues bueno, pues que intentar gestionar y para ello pues usar pues data warehouses o infraestructura preparada para tal y por tanto que no nos encontremos con que yo me quiero cargar en local en mi ordenador pues un modelo súper pesado y unas imágenes súper gigantescas. ¿No? Entonces, y que eso sea cada segundo. Entonces dices, ya, no, o sea, algo no está bien. ¿No? Entonces, este tipo eso, tiene que ir acompañado todo el tema, toda la parte de modelado, del análisis con toda la infraestructura. ¿Vale? Y bueno, aquí también, pues bueno, un poquito en la imagen que vamos, que todo tiene que estar pues como intercorrelacionado. Vale, entonces, nada, yo con esto es lo que os quería contar hoy, ¿vale? Lo más importante, pues presentarme, tener esta primera sesión, presentar la asignatura y también pues presentar un poquito el contexto en el que vamos a estar trabajando, ¿vale? Entonces, la sesión de hoy, si os parece bien, la dejamos aquí. Sí que os dejaré, el siguiente día veremos el proceso con mucho más amor, el proceso KDD, cada una de las partes. Y nada, yo ahora os subiré esta presentación, creo que ya está subida. ¿Vale? Os subiré entre hoy y mañana por la mañana la presentación que os he hecho de la presentación de la asignatura y también os compartiré un paper, ¿vale? El cual pues hablaremos el siguiente día, pero que también si queréis echar un ojo, ¿vale? Que viene siendo pues bueno desde el data mining al descubrimiento de conocimiento en bases de datos. ¿Vale? Que este es un paper muy de referencia del data mining o sobre todo de la metodología KDD. ¿Vale? Entonces, pues nada, os lo subiré también para que, pues bueno, si queréis echar un ojo fenomenal, si no, después por encima, un poco en diagonal, seguramente el próximo día lo veamos juntos. Y ya con esto, si tenéis alguna duda, la vemos. Si no, el jueves que viene, o sea, dentro de pasado mañana, nos volvemos a ver, lo retomamos aquí. Si ha surgido alguna duda, podemos empezar por las dudas y después continuamos. Vale, entonces. Ay, muchas gracias, Rolando. Yo espero el jueves tener una voz un poquito mejorada porque sé que es un poquito pues, desagradable escucharme así, pero nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y lo dicho, cualquier duda, si os surge, nada, me escribís un correo y si no es el jueves vamos resolviendo las dudas y continuamos avanzando materia, ¿vale? Así que nada, os deseo muy, muy buena tarde a todos y bueno, los que no estéis en España, pues un bonito día y nada, nos vemos el jueves, ¿vale? Venga, hasta luego.